Bueno, buenas noches de nuevo y vamos a continuar con el avance de nuestro tema número 5, pero como siempre antes vamos a esperar un par de minutitos a que se nos conecten los compañeros y luego vamos a continuar, ¿no? Entonces, aguardamos 2 minutos, por favor. Bueno, entonces estábamos justamente viendo las diferencias entre el contrato de préstamo normal, ¿no? y el mutuo bancario. Y una de esas es que el préstamo entre particulares puede o no estipular un interés o un rédito a favor del acreedor o del que figura como acreedor, ¿no? Sino que, bueno, a diferencia de esto, en el mutuo bancario siempre tiene que haber un interés, ¿no? Como es el objeto de la sociedad comercial, entonces no se puede dejar de lado establecer un interés a favor de la entidad de intermediación financiera. Entonces, como señala el 972 del Código de Comercio, ¿no? La obligación del deudor es devolver otro tanto, no es devolver la misma cantidad. Entonces, este, esta cantidad diferente, ¿no? Se traduce en los intereses que corresponden a favor de la entidad de intermediación financiera, ¿no? Por haberse privado de la liquidez en tanto tiempo y demás. Entonces, los intereses convencionales se pagan los intereses convencionales o los intereses legales, dice, de la suma de dinero de los bienes recibidos, ¿no? Entonces, los intereses convencionales son los intereses que se acuerdan, los intereses que se convienen entre las partes. Pero no es tan convencional, ¿verdad? No es tan acordado entre las partes porque como ya les había mencionado, el contrato de mutuo bancario tiene esa característica de masividad y que no se va a modificar en sus cláusulas, ¿no? Entonces, no es un interés tan convencional tampoco, ¿verdad? Sino es más bien un interés impuesto, pero que está dentro de la tasa de interés para operaciones activas que está aceptada por la ley de servicios financieros, ¿no? Y hay otro tipo de interés que corresponde a cualquier préstamo que se llama el interés legal. El interés legal corre a falta de estipulación del interés convencional, ¿no? Y el interés convencional, como ustedes saben, es máximo un 3% mensual de la cantidad
de- del monto de préstamo, ¿no? Más allá de eso se considera una usura, ¿verdad? Ahora, el interés legal es el 6%, pero anual, ¿no? Vale decir el 0,5% mensual. Si te olvidas poner interés en tu documento de préstamo, entonces todavía puedes reclamar el pago del interés legal. El otro se llama interés convencional. Ahora, el interés en las operaciones de crédito se paga conjuntamente con el capital, está eh, de acuerdo al plan de pagos que se establece para cada operación y además también está constando el monto el, de la póliza del seguro del desgravamen, ¿no? Entonces, el, ahí, estábamos acá, ¿no? Cuando no cancelo mi plan de pagos, o sea, el capital, el interés y la cuota del seguro, voy a caer en mora, ¿verdad? La mora es la mora no es una fruta, ¿no? En este caso es una figura jurídica que quiere decir que te has pasado del plazo para cumplir tus obligaciones. No has cumplido dentro de los términos que te has comprometido a cumplir y te has constituido en mora, ¿no? O sea, te has vuelto mora. Te has constituido en mora y por ello tienes que pagar algunas otras amortizaciones, ¿no? Algunos otros cobros de acuerdo al contrato de préstamo o en este caso de mutuo bancario, ¿verdad? Siempre va a establecer cuando caigas en mora un interés moratorio, un interés penal, ¿verdad? El, para el incumplimiento. Entonces eso va a aumentar la utilidad del banco, ¿no? Cuando el contrato se pacte, dicen amortizaciones con cuotas periódicas, eso quiere decir en mensualidades o en cuotas más largas, ¿verdad? De 2 meses, de 3, de 6, pero los bancos se manejan con cuotas periódicas de un mes, ¿no? La simple mora del mutuario en el pago de la misma no dará derecho al mutuante a exigir la devolución en su integridad, salvo pacto en contrario, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si incumples una cuota, no te pueden exigir la totalidad del pago a menos que tú hayas aceptado en el contrato de préstamo. Pero en todo caso correrán los intereses moratorios conforme prescribe la segunda parte del artículo anterior, ¿no? Entonces, el interés moratorio es otro recargo a la cantidad líquida que debes por haber incumplido el contrato, pues como un castigo por el incumplimiento, no por haberte constituido en mora. Entonces, eso se refiere a los intereses moratorios. Eh, Van por cuenta separada del interés convencional. Ahora, si alguno se pregunta qué es interés, no va a encontrar en el Código de Comercio y no va a encontrar en la Ley 393, pero sí va a encontrar en el Código Civil, ¿no? Que nos ofrece algunos conceptos, ¿no? De acuerdo a, bueno, de estos temas patrimoniales, ¿no? En el 410 señala que es interés o se considera interés no solo el que se acuerda con ese nombre, sino todo recargo, porcentaje, forma de rédito, comisión o excedente sobre la cantidad principal y en general todo provecho, utilidad o ganancia que se estipule a favor del acreedor sobre dicha cantidad, ¿no? Entonces, no importa cómo lo llames, si es una utilidad, si es un beneficio a favor económico a favor del acreedor, eh, que excede la cantidad prestada, o sea, el capital, entonces es interés. No importa que le llames cualquier otra cosa, aporte voluntario, propina o lo que sea, ¿verdad? Si tiene esas características que establece el Código Civil, es un interés. Ahora, en el artículo 340, nuestro Código Civil, también de manera genérica, nos señala cómo uno se constituye en mora, ¿no? Dice que el deudor eh, queda constituido en mora mediante la intimación o requerimiento judicial u otro acto equivalente del acreedor. Entonces, ¿cómo te intiman o te requieren judicialmente? Te tienen que, te tienen que citar, ¿no? Te tienen que notificar. Esa es una intimación judicial.
Pero antes de hacerte la intimación judicial, la entidad de intermediación financiera, lo primero que va a hacer es una gestión administrativa, ¿verdad? Porque del primer día que tú entras en mora, o sea, la primera vez que llega tu plazo para pagar y no vas a pagar, al día siguiente tú ya estás en mora, pero no estás debidamente constituido, ¿verdad? No hay requerimiento judicial ni nada, ¿no? Entonces, si el contrato dice que sin necesidad de requerimiento judicial alguno te va a iniciar el juicio, pues te lo inician, ¿no? Pero no pueden iniciarte de buenas a primeras. El banco, dentro de los primeros 90 días que tú estás en mora, tiene que realizar algunas gestiones administrativas que tiene que comprobar ante la ASFI, ¿no? Entonces, estas gestiones administrativas quiere decir que te van a llamar, te van a mandar correos, te van a buscar en tu trabajo, en tu casa, para que te acerques al banco, para que vayas a pagar, para que solo pagues el interés, ¿verdad? Para que se reformule tu plan de pagos, sea una cuota más pequeña, un plan de plazos, un plazo para el pago más largo, ¿no? Entonces, de esa manera se puede, el banco, ¿no? Empieza a hacer las gestiones una vez que tú estás en mora, ¿no? Y la gente cree que este periodo de 90 días en que el banco hace esta gestión administrativa, o no corre el interés, o no tiene que pagar, o es un plazo de gracia para que vaya al banco, para que junte dinero y vaya al banco e intente ponerse al día, pero eh, no es así, ¿verdad? Estos 90 días, este plazo, no tiene ningún carácter suspensivo, todo sigue corriendo, ¿no? Solamente que el banco no puede iniciarte el juicio al primer día, ¿no? Tienen que hacer estas gestiones administrativas dentro de los 90 días. Y antes de que pase el día 91, te tiene que enjuiciar. Si es que tú no has ido a arreglar, a intentar cancelar parcialmente, o por lo menos ponerte al día en la cuota del seguro y del interés, ¿no? Entonces, podemos deducir que se llama mora al retraso del deudor cuando la ley lo toma en consideración para apreciar su responsabilidad. Hay presunción de culpa en el retraso mientras el moroso no prueba la existencia de una legítima excusa, ¿no? Entonces, como se presume la culpa en la culpa del deudor en el retraso, ¿no? Tiene que cumplir con otras, con, bueno, se va a tener que atener a los procesos judiciales y al pago al final de intereses y recargos, gastos judiciales, intereses moratorios y todo, que no estaban previamente contemplados en el plan de pagos, ¿no? Pero en términos generales, la mora consiste, como podemos ver, solamente en la tardanza, ¿verdad? O en la demora en el cumplimiento. Pero esta no es no es un simple retraso en el incumplimiento que queda en el aire, sino es un retraso en el cumplimiento con consecuencias jurídicas. Ahora, existe, si bien el mutuo bancario y el préstamo tienen características muy similares, ¿verdad? Y solamente se diferencian en que el acreedor es en que en el mutuo el acreedor es una una entidad de intermediación financiera, ¿verdad? Y en el préstamo puede ser cualquier persona el acreedor, ¿no? También se diferencian porque el préstamo entre particulares puede que no contenga interés. Si me cae muy bien, le diré que le presto 100 y me devuelve 100, ¿verdad? Pero en el caso de las entidades de intermediación financiera no pueden darse este lujo, ¿no? Como son sociedades comerciales, tienen que obtener utilidad de todas las operaciones activas y pasivas que, que ofrecen, ¿no? Entonces, la diferencia entre la línea de crédito y un préstamo es que la línea de crédito es una cantidad, como ya se había explicado, que la entidad de intermediación financiera pone a disposición por un periodo de tiempo, entonces no te lo da en una sola vez, ¿verdad? Si tú quieres, puedes ir y sacar de a poco, ¿no?
Por eso el mejor instrumento de las líneas de crédito es la tarjeta de crédito, ¿no? Y por otro lado, en el préstamo, una de las partes entrega a otra, que se llama prestatario, una cantidad fija de dinero, ¿no? Con la condición de que el prestatario va a devolver la cantidad junto con los intereses pactados en uno o varios pagos escalonados en el tiempo, ¿no? En el préstamo se entrega el importe total pactado en el momento inicial. En cambio, en la línea de crédito solo se dispone de la cantidad en un periodo de tiempo, ¿no? No te lo entregan en ese momento el dinero en físico. Entonces, en los préstamos hay que pagar intereses desde el momento en que se entrega el capital, ¿no? Y en las líneas de crédito se abonan los intereses cuando se dispone del capital necesario y se recarga la línea de crédito. Un punto diferencial es que mientras la línea de crédito se puede recargar varias veces antes de que venza el plazo, el préstamo solamente se puede amortizar de acuerdo al plan de pagos, ¿no? Y no puede ser renovado, ¿no? Ahora, el plazo de línea de crédito siempre es inferior al préstamo, ¿no? No, los préstamos pueden ir hasta 25 años, ¿no? Las líneas de crédito van hasta un periodo mucho más corto, solamente entre 1 y 2 años. Los tipos de intereses suelen ser más altos en las líneas de crédito que en los préstamos, ¿no? Y esa es por la disposición que tú tienes, digamos, eh, de poder sacar de manera fraccionada el efectivo y además de poder darle el destino que tú prefieras, ¿no? Y los usuarios de líneas de crédito normalmente son digamos, aquellos agentes económicos con autonomía, ¿verdad? Los que van a ir eh, identificando sus necesidades y cubriendo de a poco con esta línea de crédito. Ahora, las diferencias que tiene este préstamo o como mutuo bancario, que es lo mismo, ¿verdad? Es que el crédito civil, eh, una persona entrega un monto de dinero a otra, ¿verdad? O una cosa consumible para que ésta se sirva de ella y de manera posterior lo devuelva en la forma similar y en el mismo género. Entonces, ¿qué quiere decir? Sin interés, ¿verdad? Mientras en el crédito bancario, el, la entidad de intermediación financiera entrega un monto al solicitante para que éste lo devuelva en las condiciones establecidas en el contrato, ¿no? Con la ganancia expresada en interés. Ahora, otra operación activa y que también realizan las entidades de intermediación financiera son las boletas de garantía y las garantías al primer requerimiento, ¿no? Cuando uno escucha de licitaciones y de contrataciones públicas, siempre está escuchando de boletas de garantía, de constituciones de boletas de garantía y de garantías al primer requerimiento, ¿no? Estas boletas de garantía es el banco asegurándote a vos que vas a cumplir el contrato, ¿no? Por ejemplo, el banco se pone como tu aval frente a la alcaldía diciendo, él va a cumplir los términos del contrato o si no, yo voy a pagar la boleta de garantía o yo voy a pagar la garantía establecida. Entonces, la boleta de garantía, como dice, se ejecuta con carácter posterior a un proceso, ¿no?, que determine el incumplimiento y por tanto la responsabilidad de hacer efectivo el pago a favor de la institución demandante. Entonces, solo va a ser ejecutado cuando se suscite el cumplimiento, ¿no?, o no se preste con el servicio pactado, ¿no? No se puede pretender ejecutar una boleta de garantía sin que previamente exista un incumplimiento, ¿no? Entonces,
Quien verifica el incumplimiento tiene que ser una autoridad, ya sea administrativa o judicial, que determine que no se ha hecho efectiva esa boleta de garantía, ¿no? O, y como, digamos, esta boleta de garantía el- tiene que asegurar esta boleta de garantía está dirigida a asegurar el cumplimiento del contrato. Este incumplimiento tiene que ser pronunciado por esta autoridad administrativa y judicial, y sin este pronunciamiento, no, el banco no va a ejecutar, no va solamente a simple requerimiento de la otra parte del contrato y que diga, ah, ha incumplido el contrato, necesito que me paguen la garantía, ¿no? Por ejemplo, yo tenía que construir un puente, ¿verdad? Hasta la fecha del 10 de septiembre. Y vas al banco y le dices, vamos, pues al gerente o al oficial de crédito y le dices, vamos a ver ahorita, así que son 10 días después, por ejemplo, del término que se estableció en el contrato, y ahorita no está el puente, ¿no? Entonces necesito que me ejecute, que se ejecute la boleta de garantía. Entonces el banco, ¿qué va a decir? No, se necesita un pronunciamiento administrativo judicial mediante el cual se nos ordene a nosotros ejecutar la boleta de garantía, ¿no? Entonces todavía requiere un proceso, ¿no? Y un proceso que quiere decir tiempo y dinero, ¿no? Para ejecutar la boleta de garantía, ¿no? Entonces, si una vez se ejecute, el banco va a pagar por cuenta de la persona a la que ha garantizado esos daños y perjuicios que se han causado. Ahora, la garantía primer requerimiento es como una boleta de garantía, pero esta boleta de garantía que se llama primer requerimiento no necesita de un pronunciamiento administrativo judicial y por eso se llama a primer requerimiento, ¿no? Entonces, las partes que tienen que hacer al que se le ha incumplido, ¿verdad? El acreedor tiene que realizar un documento notarial, ir al banco y solicitar la ejecución de la garantía a primer requerimiento. Entonces, casi nadie contrata con garantía a primer requerimiento. Y como señala la diapositiva, se da peculiarmente en el momento en el que la institución o la persona beneficiaria de esta simplemente proceda a la realización de una declaración jurada en el sentido de que la contraparte no ha cumplido con lo pactado, denotando mayor sencillez que la boleta de garantía, aspecto por el cual el precio para constituir una garantía a primer requerimiento es mucho más elevado. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo único que tiene que hacer el acreedor para que se ejecute y para que le entreguen el dinero es realizar una declaración jurada. ¿Y esto dónde se realiza? En cualquier notaría de fe pública, ¿verdad? Realizar una declaración jurada diciendo que la contraparte no ha cumplido con lo pactado, ¿no? Y ahí, una vez que se tenga este documento, lo que se va a hacer es ejecutar la garantía primer requerimiento. Entonces, indudablemente reviste mayor, eh, como esta garantía primer requerimiento no reviste mayor burocracia, mayor dificultad ni mayor procedimiento como reviste la boleta de garantía. Entonces, por eso no, muchos no contratan pues la garantía primer requerimiento, porque incumplirías un día o de acuerdo al contrato, ¿no? Cuántos días te van a esperar, y al día siguiente de eso se va al notario, después se va al banco tu acreedor y listo. Y después el banco te va a notificar para que tú le pagues al banco con todos con todos los demás recaudos como intereses y todo lo demás por la boleta de garantía o la garantía primer requerimiento que se ha ejecutado. Entonces esas las principales, como las principales operaciones activas de las entidades de intermediación financiera, ¿no? Y también invierten, ¿verdad? En carteras de inversiones y ofrecen esta posibilidad de inversión a los usuarios mediante lo que se llama una banca
SAFI, ¿no? De Servicio de Administración de Fondos de Inversión. Y como ya les había mencionado también, si uno participa de esa banca SAFI, entonces va a poder obtener mucha mayor utilidad que en una caja de ahorros o en una cuenta corriente, ¿verdad? Pero tú eliges en qué vas a invertir tu plata que el banco va a agarrar. Y como tú has elegido en qué has invertido, si fracasa la inversión, entonces tal vez no ganes nada o incluso pues, termines debiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y ya dejando de lado las operaciones activas o las principales operaciones activas, vamos a las operaciones pasivas de las entidades de intermediación financiera. Estas operaciones pasivas quiere decir o se traducen en la recolección o la captación de recursos de los usuarios financieros mediante las operaciones de préstamo. Ahora, estas operaciones pasivas, ¿verdad? El banco esperando que la gente venga a dejar sus recursos, ¿no? Por eso se llama operaciones pasivas también, por otro lado, ¿no? Porque el banco no realiza ninguna actividad, no toma ninguna actitud para captar los recursos de los ahorristas, sino que espera y los ahorristas vienen y depositan en calidad de ahorro en cualquier de las modalidades su dinero. Y en lo que consiste estas operaciones pasivas es solamente admitir el capital ajeno para la inversión lucrativa en las formas determinadas por ley. Pero ¿qué pasa si la inversión en la que se lleva el capital ajeno no prospera? ¿No? Para eso se necesitan este, los representantes, ¿no? Ahora, la operación del pasivo puede tener varias modalidades, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser una cuenta corriente, puede ser una caja de ahorros, puede ser un depósito a plazo fijo, ¿no? Y cada uno con sus diferentes modalidades o formas de beneficio para el usuario financiero, ¿no? Entonces, esas son las diferentes modalidades que puede adquirir mediante ley la admisión del capital ajeno para la inversión lucrativa. ¿Cómo se invierte lucrativamente? ¿No? Prestando pues a la gente, ¿verdad? El banco admite el capital y luego se lo presta a la gente. Esa es la inversión, la gran inversión lucrativa del banco. Y además participa, como ya les había adelantado, en otras inversiones, ¿no? Todo eso para obtener la utilidad y para poder amputar un monto de esta utilidad y pagar los intereses que corresponden a los ahorristas, ¿no? Eh, en otro lado, donde la economía sea mucho más holgada, un país de primer mundo, puede existir un banco que ni te pague interés, más bien te cobre por guardártelo tu dinero. Como en Alemania existen esas clases de bancos, ¿no? Entonces, estas formas determinadas por ley son, como ya habíamos dicho, esa clase de contratos, ¿verdad? ¿Y qué ofrece a cambio? Una rentabilidad o interés, pero esta rentabilidad o interés que ofrecen las operaciones pasivas se ve reducida por los otros servicios financieros que te contratas o que te ofrecen, o tal vez consideras que, es- que están bien, pues, ¿no? De contratar y por eso los adquieres. Y se descuentan de tu interés, por ejemplo, el seguro, el gran seguro de la tarjeta de débito, ¿no? Te dicen, ah, ya solo es 15 pesos, solo es 8 pesos, creo, entre 8 y 15 pesos al mes, ¿no? Y, y además tienes para renovar una vez al año sin pagar tu tarjeta, más de acuerdo a eso, ¿no? Entonces agarras y vas pagando, ¿no? 10 pesos o 15 al mes, y ni vas pagando, sino te van descontando de tu cuenta, ¿no? Y como es cómodo, ¿verdad? Y ni 15 pesos, así no vas a ir a hacer toda una fila tremenda para quitar ese seguro. Entonces la mayoría lo deja, ¿no?
Y además existe la posibilidad de que te olvides tu tarjeta en algún lado, entonces lo deja, y siempre va a pagar esos 15 pesos. Luego, tal vez estás participando, ¿verdad? De algunos otros, de algunas otras modalidades, de algunos otros beneficios o servicios financieros que de igual manera van a ir descontando tu interés. Entonces, el, el banco no paga un gran monto de interés, ¿verdad? Pero sí cobra a los prestamistas un monto de interés elevado, pero que no raya ¿qué se llama? En en ese delito, ¿verdad? De, de establecer un interés más arriba de lo legal, de la usura, ¿verdad? No raya en usura, pero sí lo establecen casi al máximo legal que le permite la ley 393. Entonces, existe mucha diferencia entre el interés pagado y el interés y los intereses percibidos por las entidades de intermediación financiera, ¿no? Y como les sirve para la inversión, para la obtención de utilidades, es la fuente fundamental para el funcionamiento y la financiación de la entidad y de las operaciones de activos que realizan estas entidades de operación financiera, digo, de intermediación financiera. Ahora, como, bueno, redundando, ¿verdad? En ese proceso de captación de recursos, como señala nuestra diapositiva, el cliente concede el crédito, ¿verdad? Porque ahí es el cliente el que va a entregar su plata y le van a pagar interés. Entonces, podríamos decir que la operación activa es el banco prestando dinero y la operación pasiva es el usuario financiero el que le presta dinero al banco, pero bajo el denominativo de ahorro, ¿verdad? Porque esto viene, digamos, o esto se puede desarrollar diciendo que el cliente concede el crédito y el banco capta esos recursos, ¿verdad? Capta los recursos de los clientes y se los entrega a los otros usuarios financieros que se conocen como deudores. Entonces, en estas operaciones pasivas, ¿no? el, el banco lo que hace es quedar como deudor, ¿verdad? Por eso paga interés. Es más que nada un administrador, pero podría ocupar el lugar de un deudor en un contrato de préstamo, ¿verdad? Porque el ahorrista va, deja su plata y por administrar este dinero, el, el banco le paga un interés. Ahora, estas tasas de interés que gobiernan las operaciones pasivas y activas, o sea, el interés mínimo o máximo que se puede pagar a los ahorristas o el interés mínimo o máximo que está permitido cobrar, se establece en la ley 393, que en su artículo 59 señala que las tasas de interés activas serán reguladas por el órgano ejecutivo del nivel central del Estado mediante decreto supremo, estableciendo para los financiamientos destinados al sector productivo y vivienda de interés social límites máximos dentro de los cuales las entidades podrán pactar con sus clientes en el marco de lo establecido, ¿no? Entonces, las tasas de interés no se regulan por ley, no se regulan por acuerdo, no tienen un proceso de democratización, sino que se regula solamente por decreto, como señala acá, ¿verdad? Mediante decreto supremo. Y estableciendo además para los financiamientos destinados al sector público y vivienda de interés social límites máximos dentro de los cuales la entidad financiera podrán pactar con sus clientes. Entonces, el, la tasa de interés mínima para las operaciones pasivas, ¿verdad? Y la tasa de interés
máxima que es en la que bordean todos en las operaciones activas, ¿no? Para que la entidad pueda obtener el mayor rédito posible. Entonces, eso en cuanto a las operaciones activas y pasivas, ¿no? Que pueden realizar las sociedades o las entidades de intermediación financiera, ¿no? Y luego existen otras, bueno, sus descripciones y otro tipo de operaciones que también vamos a ver la siguiente, la siguiente clase, ¿no? Ya no nos va a dar más el tiempo. El examen es el siguiente viernes. Tenemos el viernes más para avanzar, ¿no? Y el lunes estaríamos haciendo una pequeña retroalimentación y dejando en claro todos los parámetros del examen para que no haya eh, ningún malentendido y el viernes 23 puedan rendir su examen dentro del horario de la clase. Entonces, vamos a quedar ahí y sería hasta el viernes que nos vemos y no vamos a dejar tarea porque están en exámenes y para que puedan concentrarse en sus pruebas y que les vaya de la mejor manera. Entonces, quedamos ahí y nos vemos en la siguiente clase.